El problema de la migración es sumamente grande. Yo soy migrante, 20 años estuve viviendo en San Diego, California. En este momento estoy en la Ciudad de México. Que regresemos no nos quita el carácter migrante, seguimos sufriendo con el problema de ya no ser ni de aquí ni de allá. Eh, sí han tenido muchas victorias muy importantes en la vida de la comunidad migrante, mas sin embargo estamos muy lejos de utilizar y de meternos en lo que es la política. La política es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo u otras formas de poder entre individuos. Y ahí vemos como en el caso de los compañeros vendedores ambulantes, como un esfuerzo pequeño logra dar grandes resultados, pero que entre lo mantengamos así de pequeño, pues vamos a seguir sufriendo con que ya tuvieron esa victoria, pero estamos esperanzados de que nada cambie y puede llegar y va a llegar gente como el gobernador de Florida ahorita, en el que llegue con una ley racista, pues puede tirar abajo todo, ¿no? Eh, Ahorita lo vemos que es en Florida, pero tiene aspiraciones presidenciales y es un discurso que a Donald Trump le ayudó para poder obtener la presidencia, y que pues por allá va, ¿no? Y es donde tenemos que como comunidad migrante utilizar y darnos cuenta de la política, que es un derecho que tenemos y que es fundamental para que cambie la realidad de la comunidad migrante. Yo a partir de que regreso para México, tiene poco que se crea el Frente Amplio de Mexicanos en el Exterior, el cual es un intento de conglomerar diferentes organizaciones e individuos para saber qué se está haciendo y ver cómo podemos luchar en cosas conjuntas. Eh, Lamentablemente el gobierno, tanto los pasados como el actual, no ha correspondido en igual medida a lo que ha dado la comunidad migrante hasta el día de hoy. Hablamos de unas remesas que son exageradamente cuantiosas, pero que sin embargo no han ayudado a poder impulsar el crecimiento de las familias en México. Para ahí del 2012 se hablaba, eran como 23 mil millones de dólares que ingresaban al país por cuestión de remesa, muy poco iban a lo que era el Producto Interno Bruto, que es el que permite que haya un crecimiento en la economía del país, bien que ayudaba a las familias, pero no hacía a la comunidad en general. El día de hoy se está hablando que se esperan son 60 mil millones de dólares, que es igual una cantidad sumamente grande, es una de las principales fuentes de ingresos monetarios al país, más sin embargo las condiciones en cuestión de pobreza extrema no ha ayudado bastante. Es por ello la necesidad de esta organización, de la organización de los migrantes, de poder saber qué es lo que estamos haciendo cada uno en nuestras partes, meternos en política. ¿Por qué? Porque la política es la que nos va a llevar a permitir obtener esos cambios que se necesitan. Como derecho político se habla, el más importante es el de votar y ser votado, más sin embargo una comunidad migrante en Estados Unidos, que se habla de 40 millones de migrantes entre primera y segunda y tercera generación, se habla de aproximadamente entre mínimo de 11 millones de indocumentados, que es un número mayor, mucho más grande, pero que se habla de esa base, que viendo las remesas que están mandándose a México, es aproximadamente 12, 13 millones de personas las que meten ese dinero. El día de hoy no participan activamente en este derecho fundamental político que tenemos de votar y ser votados. Para el 2018 el INE emitió aproximadamente 900 mil credenciales de elector, y de los cuales simplemente fueron 90 mil credenciales, votos los que lograron poderse mandar, ¿no? De esos poquito más de 60 mil fueron hacia el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que queda muy, muy lejos, ¿no? De ese millón que casi se expide en credenciales, y mucho más lejos de los 11 millones de indocumentados, o mucho más de los 40 millones que se supone que podrían tener la posibilidad tanto de votar como de ser votados. Y es ahí donde viene el problema. Al no meternos como comunidad, como individuos en la política, por pensar que no tenemos nada que hacer ahí, viene el problema que los pocos que logran instalarse en estos puestos van a hacer lo que ellos crean que es mejor para la gente que ellos representan, que es un número muy pequeño. Recordemos que en California, ahorita que estamos ahí en Los Ángeles, durante el gobierno de Arnold Schwarzenegger se ofreció la licencia de manejar,
Y en aquel entonces 2 o 3 organizaciones pro-migrantes aparentemente estuvieron en contra de eso porque querían que no apareciera lo de que era que tenía límites. Y eso, yo estaba en San Diego, yo me vi afectado por eso, porque yo sí quería una licencia de manejar para poder pagar un seguro de carro más económico, para evitarme el problema de tener problemas cuando me pagaba la policía. Sin embargo, no se dio, y pasan los años, y cuando finalmente se empieza a expedir en California la licencia de manejar para cualquier persona, aún así viene ahí que tiene límites federales, ¿no? Cuando vienen con la creación de la Universal ID. Y eso es parte de no tener una comunidad que está políticamente dentro de la toma de decisiones, y que esto se deja a 2 que 3 líderes que, si bien hacen un muy buen trabajo para la comunidad que ellos representan, no toman en cuenta esa gran comunidad de migrantes, de mexicanos que están fuera de esos pequeños grupos y que no son normalmente tomados en cuenta. Miles, quizás millones de mexicanos que no hablan español. Finalmente, este año ya se dijo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, parece ser que en su portal de citas y de los consulados ya vienen traducciones a lenguas originarias. Habría que revisar si están bien hechas, habría que revisar si están cubriendo la necesidad que existe realmente, y eso hay que anotarlo como un logro. Ojalá y que eso se exprese a poder llegar a esas comunidades el día de hoy y poder ver qué es lo que necesitan. Y la otra es lo del voto. Se estaba apoyando un plan B de reforma electoral, el cual no ayudaba en sí a esas comunidades tan lejanas de los consulados, que normalmente no van a poder asistir a los consulados para poder tramitar esas credenciales de elector. El día de hoy, la comunidad migrante, tenemos que concientizarlas de que tienen el poder para poder decidir quién es el presidente de la República. Si de esos 11 millones de mexicanos que están mandando remesas, sacaran sus credenciales de elector, eso le daría la victoria totalmente clara al candidato de la ¿no? Recordemos que en el 2006 la diferencia entre Calderón y López Obrador fue de 500,000. Está comprobado en elecciones a nivel internacional que el margen de error o en donde puede haber un fraude es el 5% sobre el padrón total electoral. Si el mexicano del exterior votara en forma masiva, no habría posibilidad de que ningún partido pudiese hacer algún tipo de fraude. Pero es un trabajo que hay que hacer, que va a llevar bastante tiempo, pero que necesitamos. Primero, concientizar a la gente. He escuchado a muchos que están aquí, que comparto su historia, su sentir, pero que normalmente no van a entrar hacia la política porque creen que no son políticos o que no les debería de interesar. La realidad es que mientras no exista una reforma migratoria integral en Estados Unidos, se tenga o no se tenga papeles por el simple color de piel, se va a ser discriminado, se va a correr ese riesgo. A lo largo de la historia de los mexicanos en el exterior se ha manejado mucho lo de las reformas. Ahorita se está presentando un nuevo proyecto de reforma migratoria. No me he dado tiempo a leerla, acaba de salir recientemente, pero yo soy de los que cree que una verdadera reforma migratoria inicia en México, que es un poco lo que se ha intentado hacer con este gobierno, en el cual, por el bien de todos, primero los pobres, vamos a arreglar el país para que el migrante que tenga que salir sea por gusto y no sea por necesidad. Aquí el problema es el siguiente: este gobierno, el cual yo apoyo, presume o se dice ser un gobierno popular, un gobierno que utiliza el poder obediencial y que se va a fortalecer de la decisión del pueblo. Lamentablemente, el partido Morena, por un buen rato, por la pandemia y ciertas cosas hacia adentro, impidió que esa movilización continuara. Pero más allá de eso, la idiosincrasia del mexicano creo está en no meterse en política. Y aquí vendría la pregunta de el gobierno que atiende al pueblo, ¿a quién atiende cuando el pueblo no está pidiendo y no está hablando? ¿Cuándo vamos a lograr unirnos? Ahorita se convocó a una marcha, un día sin mexicanos. Ojalá y realmente se haga, que un día los mexicanos no salgan a trabajar en Estados Unidos, no salgan a comprar en Estados Unidos, para que vean el gran peso que tiene la comunidad mexicana, todavía al día de hoy.
porque en la última marcha que se hizo, manifestación de un día sin mexicanos, se cometió, creo yo, desde mi punto de vista, el error de salir a marchar. Y eso hizo que la gente de derecha, de ultraderecha en Estados Unidos lo utilizara para mal y dijeran, estas personas no agradecen, bla, bla, bla. Si los mexicanos no saliésemos, no consumiésemos, ese día se vería el impacto económico que todavía al día de hoy estamos ejerciendo en Estados Unidos. Tenemos que meternos en política y es urgente. ¿Por qué? Porque México está también entrando en el problema de que ya no es solamente un país que esté expulsando mano de obra, sino que hay muchos migrantes que lo están usando para de paso. Por ahí del 2010, en los centros de detención, todavía la mayoría de las personas detenidas eran de ascendencia latina. En el 2015 tuve la fortuna, creo yo, de estar 2 meses en un centro de detención de migración, y la diferencia, o sea, era 50% latinos, 50% resto del mundo. Estoy hablando de europeos, asiáticos, africanos. Eso va a seguir cambiando, y eso va a hacer que las condiciones de los mexicanos no se vean pisoteadas aún más. Si no nos ponemos ahorita a meternos a utilizar este derecho, los políticos, económicos, sociales que tenemos, pero impulsados desde una perspectiva política en cual cada uno de los individuos tiene que ser parte de, vamos a tener problemas muy pronto. Es primordial que ya empecemos a unirnos, que empecemos a crear nuestros propios liderazgos e impulsarlos y apoyarlos y no dejarlos a un lado. Lo que ha hecho el presidente de la República al día de hoy, para mí ha sido un gran trabajo y pudo haber sido mejor si nos hubiésemos organizado más. Tenemos que hablar mucho de migración. El problema de migración es mucho más que conseguir un permiso para estar en la calle. Yo, estando en San Diego, tuve que informarme para ver si podía salir a la calle a hacer activismo político, porque hay mucho miedo. Sí se puede, se siguen las reglas. Es una de las cosas que decía la última vez que estuve en Puebla en un foro. La ventaja de Estados Unidos es que, pese a todo, la ley se hace respetar y todos ante la ley valemos lo mismo. Hay policías racistas, hay gente racista, pero con la ley podemos pararlos y permitir o hacer que les respeten nuestros derechos. Pero para eso, para lo importante aquí, que son los derechos, en especial los políticos, el de votar y ser votado, que es primordial para que podamos cambiar como país, se me hace muy importante que todos y cada uno de nosotros sepamos que debemos de actuar de una manera política y meternos. Tenemos un año para tramitar credencial de elector, tenemos un año para organizarnos, y aquel que sean los candidatos, independientemente del partido que cada quien prefiera, poder decirle, estas son las necesidades que tenemos y es lo que deberíamos de estar haciendo, y mostrar el verdadero potencial de los mexicanos en el exterior, que si bien es cierto, al día de hoy se ha manifestado en las remesas que llegan a raudales, creo que la calidad humana, el humanismo mexicano se representa bastante bien en los migrantes, pero además la creatividad, el emprender, el hacer negocios, es mucho más importante. No hay una sola empresa, creo yo, en Estados Unidos, hotelera, restaurantera, manufacturera del campo, que no haya logrado su éxito sin la mano de obra del migrante, y sobre todo la mano de obra del inmigrante indocumentado. Tenemos que decir eso, tenemos que hacer que los ciudadanos americanos sepan, nosotros también saberlo, y saber que el problema de la migración no es que el mexicano se vaya porque quiere, se va porque necesita. Las políticas de Estados Unidos como país imperial que utiliza para dominar a todo el mundo ha hecho que los mexicanos tengan que emigrar. Para mí es imposible en poquito tiempo el poder expresar todo, pero sí se me hace fundamental que cada uno de nosotros como individuos sepamos que somos políticos desde el momento en que algo no nos guste y nos estamos quejando con el amigo, con la familia, con el compañero de trabajo. Podemos hacer lo mismo de una manera efectiva, que es como intentando votar, y si no podemos nosotros votar cuando estamos allá en Estados Unidos, sí hablar a nuestros familiares en México para decir por quién queremos que voten, qué es lo que necesitamos nosotros como comunidad para poder estar bien, ya sea allá o cuando regresemos, no enfrentarnos con todos los problemas que bien decía Sammy, a los que nos enfrentamos los migrantes que tenemos que regresar y que nos hemos dado cuenta que
por intentar una vida mejor, hemos quedado en medio de dos países que no nos reconocen, que no nos valoran y que nos tienen a un lado. Les agradezco mucho la invitación.